Ave María Purísima. En este día de la novena vamos a visitar a la Virgen en Corrientes. Hemos hecho un viaje con nuestra Madre Inmaculada desde Francia, después pasamos por México, después fuimos a Catamarca y ahora en Corrientes. Y una de las características de las apariciones de la Santísima Virgen en esta época es poner delante de los hijos, de sus hijos, el misterio de la Inmaculada Concepción, incluso mucho antes de que la Iglesia declarara este dogma. Itatí es una ciudad cabecera del departamento que tiene el mismo nombre. Está en el norte de la provincia de Corrientes, a orillas del río Paraná. Está a 65 kilómetros de la ciudad de Corrientes, frente a la frontera de Paraguay. Itatí viene de la lengua guaraní. Ita significa roca y ti significa blanca, o sea, piedra blanca o roca blanca, seguramente por los yacimientos de cal que estaban junto al arroyo Caleria. Los sobrevivientes de una expedición de las tantas que había en esa época, pero esta era de Juan Díaz de Solís, que venía por el río de la Plata, le informaron que navegando por allí, en dirección norte, encontrarían grandes yacimientos de oro y de plata. Entonces los exploradores subieron por el Paraná y llegaron hasta los altos de Yacyretá Apipé, ahí en la provincia de Corrientes. Ahora, actualmente, en ese momento no era así. Pero no pudieron sortear el río por el tamaño de las barcazas que tenían. Como el lugar les pareció próspero, había muchos animales, había una frondosa vegetación, había buen clima, una población amigable de nativos. Los hombres de Caboto se quedaron en Yaguarí, que es el pueblo indígena que los recibió. Después ahí los sacerdotes franciscanos harán una gran misión por siglos. Casi 100 años después de la primera expedición de Solís y proveniente del sur de Brasil, llegó a Yaguarí la primera imagen de la Virgen. Su rostro era bellísimo, su pelo era negro, sorprendía por su tamaño, porque era más alta que el común de las imágenes que se conocían, mide 1,26 metros. Estaba compuesta por 2 maderas distintas. El cuerpo era de timbó, una madera del lugar que los nativos conocían muy bien, y el rostro era de nogal, una madera que solo existía en Europa en ese momento. Desde el viejo continente también habían llegado las ropas que la vestirían a la Virgen. Esta imagen nos muestra a la Virgen de piel también un tanto morena, como pasó con la Virgen del Valle en Catamarca, como Nuestra Señora de Luján, como la Virgen de Guadalupe, y de pie sobre una media luna, también como la Virgen de Luján, también como la del Valle, con las manos juntas sosteniendo un rosario, viste un manto azul y la cabeza está cubierta con una túnica blanca. Los indígenas sentían cada vez más devoción a la imagen de la Virgen. Sin embargo, ocurrió un hecho en el año 1615. Nos damos cuenta que todas estas historias pasaron antes de que ocurriera el prodigio de Luján. Un grupo de nativos que no estaba de acuerdo con la obra de evangelización que hacían los españoles, los franciscanos, se llevaron la imagen y la escondieron.
Otro grupo de indígenas, que eran muy devotos de la Virgen, recibieron la misión de encontrarla en los esteros del Paraná, que nadie conocía mejor que ellos. Y la sorpresa fue muy grande cuando encontraron sobre una piedra blanca, a la orilla del río, y la iluminaba una luz que no se podía explicar. Así cuentan las crónicas. Y también aquí, como pasó en otras apariciones de la Virgen, siempre la Virgen en apariciones o en prodigios que ella ha previsto, o Dios ha previsto en ella, en el mundo entero, siempre, casi siempre, va acompañada de música, de una música muy extraña y preciosa, o otras veces el olor a flores, a rosas. Y ahí, en este caso en Corrientes, pasó que empezaron a escuchar una música que no venía de ninguna parte nada más que del cielo. Y los indios llevaron la imagen ante Fray Luis de Bolaños, famoso, quien decidió llevarla a la capilla de Yaguarí. Sin embargo, la Virgen desapareció una vez más, para espanto y desconsuelo de todos sus devotos, como pasó con la Virgen del Valle y como pasó con la Virgen de Luján, que desaparecía la imagen. Y nuevamente fue encontrada en el mismo lugar sobre la piedra blanca que en guaraní se dice Itatí. Fray Bolaños se dio cuenta de que era voluntad de Dios de que su madre se quedara allí, a pasitos del Paraná y no en Yaguarí. Es por este motivo que él decidió mudar todo el pueblo de Yaguarí hasta la nueva Reducción, fundada el 7 de diciembre del año 1615. Fijémonos qué detalle. 1615, 7 de diciembre, vísperas de lo que sería dentro de varios años después el Día de la Inmaculada Concepción, en los alrededores de la Piedra Blanca, con el nombre del pueblo de indios de la pura y limpia Concepción de Nuestra Señora de Itatí. Y en ese lugar se levanta en nuestros días el inmenso templo a donde peregrinan millones de personas todos los años. El 16 de julio del año 1900, la imagen fue solemnemente coronada por voluntad del Papa León XIII. Fue entronizada con el nombre de Reina del Paraná y Reina del Amor. El 3 de febrero del año 1910, el Papa San Pío X creó la diócesis de Corrientes y el 23 de abril del año 1918, la Virgen de Itatí fue proclamada su patrona y protectora de Corrientes. Ocurrió con la Virgen, quizás sea una de las cosas más hermosas después de haberla encontrado, uno de los milagros, pero en ella misma, en su propia imagen. Primero, era párroco en el año 1624, justamente un sacerdote que era de Asunción, Fray Luis de Gamarra, que era sucesor de Bolaños. Cuando tuvo lugar este primer milagro que muchas personas fueron testigos, que la Virgen se transfiguró, la imagen, en la Semana Santa de ese año, 1624. El padre Gamarra dejó por escrito, dice, se produjo una extraordinaria mudanza del rostro. Un segundito. Sentía olor a quemado. Se estaba quemando eso verde. Quería saber si era eso. Bueno, perdón. Les decía que en el año 1624 el padre Gamarra dejó por escrito cómo se produjo una extraordinaria mudanza del rostro. O sea, el rostro de la Virgen cambió de aspecto y estaba tan linda y hermosa que jamás la había visto así, ni él ni sus feligreses. La transfiguración de la imagen duró varios días y se repitió varias veces en los años siguientes.
volviendo a escucharse más de una vez la misma música que oyeron los indios cuando la encontraron en plena selva. Algunos milagros les cuento de la Virgen en Corrientes. En el año 1624, a menos de una década de la fundación de Itatí, el padre Juan de Gamarra documentó los numerosos milagros que la Virgen realizaba en su pueblo. Escribió detalladamente los milagros recogidos de los propios protagonistas y los testigos superiores, el notario público de Corrientes, etc. Son relatos simples, no olvidemos que estamos varios siglos atrás, como por ejemplo el de una niña ciega de nacimiento cuya madre pidió la vista para su hija a Nuestra Señora. Se puso a rezar la novena de la Virgen y a concluir la novena la niña recuperó la vista. También la de un niño de 12 años que cayó muerto en forma repentina. Una prima le ató a la cabeza una cinta medida de esta imagen y tocada por ella el muchacho fue volviendo en sí, sanó y vivió. Era muy común tocar la imagen venerada, milagrosa, con cintas o con medallas y llevárselas como reliquia. Ya vamos a ver con la Virgen de Luján también cómo nuestros gauchos y el ejército, varios de los ejércitos de nuestros patriotas, llevaban un pañuelo en el cuello con la misma medida que tiene la Virgen de Luján y los mismos colores. Y un caso semejante le ocurrió a un indio que fue picado por una víbora muy venenosa, se fue agravando, lo dieron por muerto, pero vino el sacristán, le ató una cinta como aquella de la cabeza y el indio volvió en sí y se curó. Otro caso conmovedor fue una bebé, que murió súbitamente. Su mamá, desesperada, le colocó en el cuello un rosario con el que había tocado la imagen y la llevó corriendo hasta la iglesia donde estaba la imagen de la Virgen de Itatí. Inmediatamente recobró la vida. Un día, la presencia de lo sobrenatural conmovió a todo el pueblo, que fue el 5 de octubre del año 1631. Estaban todos pidiéndole a Nuestra Señora para que pasara la sequía y la presencia de una plaga de langostas. Y varias veces en ese día volvió a escucharse la música desconocida. Durante el canto de la salve, el rostro de la imagen de la Virgen se iluminó con una extrema hermosura. Y al día siguiente se volvió a escuchar esa música indescriptible y cesó la plaga de las langostas inmediatamente y llovió. Entre los milagros que la Virgen hizo por sus hijos de Itatí, hay uno muy importante. Esto todos los correntinos lo tienen muy fresco. Entre todos los milagros que están escritos de la época, esto fue muy importante, porque tuvo que ver con la defensa del pueblo de Itatí hacia mediados del año 1700. Itatí se destacaba como una avanzada en la civilización, cercana a la ciudad de Corrientes, y en la zona había numerosos pueblos de distintos indígenas, no civilizados, y una invasión de estos indios se aproximaba a la ciudad. La debilidad del pueblo ante la cantidad de invasores era conocida. Algunos intentaron organizar una defensa desesperada, pero no pasó nada. Y la mayoría del pueblo acudió al templo a clamar ayuda a la madre de Itatí. El malón indígena venía dispuesto a llevarse todo, a arrollar todo, a quemar, a destruir, como se solía hacer. Pero el clamor fue escuchado y se abrió un cauce profundo y caudaloso entre el Yaguarí y San José, que impidió que los indígenas avanzaran sobre Itatí, salvándola de la destrucción. De eso en Corrientes hay una viva memoria. Y de boca en boca se fue extendiendo la fama de los favores de la Virgen, no solo los milagros, sino la inmensidad de dones espirituales que ha concedido a sus hijos, como se da en los profundos de los corazones, que son difíciles de recopilar, porque nosotros mismos podríamos decir muchas cosas que están escritas, pero cuántas personas, incluso ustedes, podrían contar
milagros que la Virgen les ha concedido y solamente lo saben ustedes o su familia. Una expresión manifiesta de la Virgen de Itatí son las grandes y grandes peregrinaciones que se hacen hacia su santuario. En los primeros tiempos se celebraba su fiesta el 26 de diciembre y los festejos duraban hasta el 1 de enero, pero después de 1825 se trasladó al 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada Concepción. Pero hoy en día también se celebra el Día de la Virgen, el 16, que es el Día de la Virgen del Carmen de julio, y el 9 de julio también, porque fue el aniversario de su coronación pontificia. Esta es la breve y sencilla historia de la Virgen de Itatí, y así vamos recorriendo poquito, porque ojalá pudiéramos conocer todas las historias de la Virgen en nuestra patria. Anoche pensaba, o hoy a la mañana, de cuántas historias desconocemos. Por ejemplo, yo tuve la gracia de estudiar filosofía en Rosario, y es muy hermoso conocer cómo fue fundada la ciudad de Rosario alrededor de un fuerte donde estaba la Virgen del Rosario, que es la imagen histórica que está en la catedral. Pero si uno se va de Rosario, solamente la conocen los rosarinos. Nosotros por ahí desconocemos las historias que se sucedieron en nuestra propia patria. Incluso historias de advocaciones de la Virgen, como puede pasar con la Virgen de la Carrodilla, por ejemplo, en Cuyo. O inicios de distintas advocaciones, por ejemplo, como por qué se llama aquí en La Pampa Nuestra Señora de la Pampa, una imagen. Y quizá nosotros, siendo pampeanos, desconocemos incluso la advocación que nace aquí en La Pampa. Pero a medida que uno va conociendo las historias de la Virgen, cómo llegó, los prodigios que ella misma se encargó de hacer para atrapar almas de sus propios hijos, nos damos cuenta cuánto nos quiere la Virgen y cómo Dios ha querido que la evangelización de América y de los corazones hasta nosotros hoy sea precedido por la Virgen. Todos los caminos se abrieron primero con la Virgen, como suele pasar en una familia. Nada se hace sin la madre, por lo tanto Dios en su providencia tiene previsto que su mamá vaya abriendo el camino de la conversión de los pecadores. Es muy importante, no solo para saberlo, sino para darle gracias a Dios. Es tan lindo saber que Dios quiso que su madre visitara así nuestra tierra, nuestra patria. Desde el principio de la evangelización, ella ha tenido un interés importantísimo y lo ha rubricado con milagros. O sea, a nosotros no se nos escapa que la Virgen quiere estar con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Darle gracias nada más? No. Tenemos también que corresponder a ese amor. Por eso, cuando uno va al norte de nuestra patria, o al noroeste, o a la Mesopotamia también, de nuestra patria, se da cuenta que hay más fervor. O sea, hay más fervor que en estos lugares donde la Virgen no hizo ninguno de estos milagros, porque allí fue patente, como vamos a ver mañana en Salta. Lo de Salta es mucho más extraordinario todavía, ya vamos a ver. Hay una memoria de nuestro pueblo religioso, católico, que no olvida esos prodigios, como va a pasar en Salta con los terremotos. Nuestro pueblo no olvida lo que hizo la Virgen y se va pasando de generación en generación. Y por eso en las novenas, en las procesiones, se llena de gente. Uno dice, ¿cuánta fe hay en esos lugares? Esas cosas no se inventan, esas cosas son suscitadas por el mismo Dios. Él las hace surgir de su propio pueblo, viendo a su madre. Nosotros tenemos que imitar a la fe de esos pueblos. Cualquiera de ustedes que ha viajado por allí o habrá visto ahora que se puede ver en los noticieros, sobre todo en Salta, que es la fiesta más grande que hay en Argentina religiosa, cómo los pueblos bajan
incluso los pueblos de los cerros, bajan en procesión para las fiestas patronales, incluso para la novena. Todos los pueblos, así sea a pie, a caballo, en auto, en mula, lo que sea, pero todos, a no ser que no puedan, van a rendirle honores a la Virgen que se quiso quedar en su tierra. Le pedimos a la Santísima Virgen María, no solo que bendiga a su pueblo de Corrientes, sino que se digne hacer esos prodigios entre nosotros, si quisiera, para que nos aumente la fe y para que nos conceda las gracias que necesitamos a nosotros y a los que vendrán después de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.